Qué alegría saludarte, te doy la bienvenida a tu programa El Culto Divino, en donde estudiaremos la palabra del Señor en los siguientes minutos. El tema de hoy lo he titulado Fuertes advertencias y gloriosas promesas. Este es el tema número 4 de la serie titulada El Rey viene. Pero antes de entrar en el tema de esta hora, vamos a orar y a pedirle a Dios que Él sea el que hable en esta hora, que pueda bendecirles a ustedes que están escuchando este tema y a este servidor, quien es el instrumento para presentarlo. Oramos, querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad, el privilegio de poder aprender de ti. Gracias porque tú nos enseñas de tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos preparamos para vivir en esta tierra, pero también nos preparamos para la eternidad. Bendice a cada persona que escucha este tema, Señor. Permite que ellos sean nutridos por tu Espíritu Santo, que ellos crezcan, puedan entender con claridad cada uno de los aspectos a ser presentado. Y a este servidor, Señor, úsame como un instrumento para transmitir tu palabra. Que pueda, Señor, podamos ser usados para tu honra y gloria. Limpia nuestros pecados y manifiéstate con poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. Amén. Estamos felices de poder compartir con ustedes esta serie El Rey viene. Y en el primer tema hablamos de el primer profeta en la historia de la humanidad. Y ese primer profeta era el profeta Enoc, séptimo desde Adán, y cómo él trajo un mensaje de juicio para los de su época, a los antidiluvianos, pero también un mensaje de juicio para el final. Él pudo ver a lo largo de esas visiones que Dios le dio, a lo largo de toda la historia, cuál sería el desenlace final del conflicto entre el bien y el mal en el planeta Tierra. Pero luego en el segundo tema hablamos del segundo profeta que aparece en la historia de la humanidad. Y ese segundo profeta es Noé, que profetiza también un mensaje de juicio para los de su época, pero con implicaciones futuras para la segunda venida de Cristo. Por eso Jesucristo hace referencia a los días de Noé diciendo, como fue en los días de Noé, será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así que es muy importante que hayamos mirado ese segundo tema para poder entender qué pasó en los días de Noé y cómo eso mismo sucederá en los días previos a la segunda venida de Cristo. En el tercer tema hablamos acerca del Rey viene a través de la figura del santuario. Y entonces nos introdujimos en varios aspectos del santuario, incluyendo el día de la expiación, y allí se nos muestra con absoluta claridad que Cristo vendrá, que limpiará el santuario celestial, vendrá a poner todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos sobre el único gestor y causante de toda la maldad y el pecado, Satanás, y así luego será destruido este mal para siempre. Pero hoy vamos a entrar en el tema número 4 y quiero tomar algunos profetas, los profetas mayores, para poder hablar de ellos. Por supuesto, hablan tanto acerca de la segunda venida de Cristo que es imposible poder tener a varios profetas en un mismo tema. Así que he decidido comenzar con el profeta Isaías, luego hablaremos del profeta Jeremías y posteriormente hablaremos del profeta Ezequiel, que tienen muchísimo para decirnos en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que prepárate porque el Rey viene. Quiero introducir en esta sección, en este cuarto tema, diciendo que vivimos los últimos momentos de la historia de la humanidad. Las señales de los tiempos se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Tenemos un mundo que está realmente convulsionado como en dolores de parto. ¿Y a qué me refiero en dolores de parto? Una expresión que usa varias veces la Biblia para referirse a las señales que habrán previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo son los dolores en la mujer de parto? Pues comienzan primero suaves, pero luego se van incrementando tanto en frecuencia, cada vez son más frecuentes, como en intensidad, cada vez son más dolorosos. De la misma manera sucede con las señales de la segunda venida de Cristo. Se van incrementando en frecuencia. Ahora tenemos muchas señales que se están cumpliendo al mismo tiempo, en este instante, frente a nuestros ojos. Somos testigos de eso cuando vemos los noticieros. Y también ahora están aumentando en intensidad, cada vez mucho más fuertes, todas estas señales. Así que tomando eso como punto de partida, pues quiero decirles que también hay otras cosas que nos preocupan de lo que está pasando en el mundo. Constantemente cuando vemos las noticias vemos muertos, desplazados, heridos, niños sin comida, iglesias destruidas, asesinatos dentro de las iglesias, hospitales atacados, tiroteos en las escuelas. Mira, lo que antes
era muy raro que pasara, era algo anormal que sucediera, ahora se ha vuelto parte de la normalidad y del día a día en este planeta. El aumento de la maldad está sin precedentes, el mundo está colapsando y todavía los políticos siguen ofreciendo promesas vacías, promesas de paz, promesas de progreso, y aunque en algunos lugares han tenido éxito, quiero decirles que no existirá un éxito total en el planeta Tierra. Finalmente este mundo irá avanzando en maldad y las palabras predichas, o mejor, los eventos predichos por el profeta Isaías desde hace 2700 años atrás aproximadamente se estarán cumpliendo. Y hoy pues estaremos mirando eso. Pero antes de entrar en detalle el profeta Isaías, quiero decirles que he hecho un recorrido por algunas de las cosas que nos anuncian la crueldad y la maldad que el mundo está viviendo. Por ejemplo, esa guerra de Ucrania, ya vamos a completar 3 años con esta guerra. Bueno, quizás ya se pasaron los 3 años y tenemos cosas terribles. Las bajas de soldados se calcula, según un último estudio que fue presentado ante Naciones Unidas, que han muerto 1.4 millones de personas. Eso es increíble. Es la guerra más devastadora que ha tenido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 950,000 efectivos rusos han sido muertos o heridos. Por el lado ucraniano se calcula que entre 60,000 a 100,000 han sido muertos o heridos. Pero en total han tenido como unas 400,000 bajas. En otras palabras, estas cifras nos abruman. Se han documentado crímenes atroces, miren, violaciones, ejecuciones, deportaciones masivas, casi que secuestros de Estado. Y ahora, ¿qué me dicen de la guerra de Israel y Gaza? O de la guerra que Israel tiene en Gaza. Al 22 de junio del año 2025, 22 de julio del 2025, 60,034 personas habían muerto. Esto según el Ministerio de Salud de Gaza, desde octubre del 2023. Hay 14,400 desaparecidos, lo que quiere decir que ese número de muertos podría incrementarse sustancialmente. Al menos 93 niños han sido confirmados que han muerto de hambre. Esto es terrible. En un mundo con tanta comida, que veamos a personas muriendo de hambre. Miles están atrapados en una crisis humanitaria sin precedentes. Ahora la guerra civil en Sudán, 15,000 muertos y millones de desplazados desde el año 2023. Se quiere exterminar prácticamente a grupos de personas. Un exterminio étnico pareciera que está sucediendo en Sudán, según lo que dicen las noticias. Y según el Instituto PRIO, el año 2024 fue el año más lleno de guerras en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y de paso, nos preparamos para una tercera posible guerra mundial. Así que estemos atentos, porque todas estas son señales claras de los tiempos. ¿Qué decir de la violencia en nuestras ciudades? Lo que está sucediendo en muchas ciudades de Estados Unidos es impresionante, cómo cuadrillas de delincuentes llegan y se toman supermercados, se toman empresas completas y las vacían de una manera rápida, extraordinaria, cómo está aumentando la violencia en todas partes, la inseguridad, el espiritismo disfrazado de entretenimiento. Nuestros hijos están viendo en sus tablets y sus teléfonos temas de brujería, temas de satanismo, temas de inmoralidad sexual, y muchos padres ni siquiera saben qué es lo que sus hijos están viendo. Y todo esto como señales claras de los tiempos. Y ahora, ¿qué me dicen ustedes? El desprecio de la Biblia en algunos sectores, el desprecio del sábado como el día del Señor, el desprecio de los principios bíblicos. Y hoy hasta muchos cristianos están dejando de lado los principios bíblicos. La gente ha dejado en un gran número de estudiar la Biblia y de concentrarse a seguir ideologías, lo que a alguien se le ocurre, lo que es una idea, y encuentra seguidores por doquier. Pero nosotros no seguimos ideologías, nosotros seguimos lo que la palabra del Señor dice. Lo que hoy llamamos crisis global
ya fue predicho hace cientos de años, quizás miles de años. Y esa crisis global pues fue descrita por profetas como el profeta Isaías, quien vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Y de paso, no fue un predicador popular. Quiero decirles que los predicadores que hablan de estos temas generalmente no son predicadores muy populares. Ustedes van a ver iglesias llenas, incluso mega iglesias, llenas de personas que escuchan temas que le agradan a todo mundo. Y no hay nada de malo escuchar esos temas, vale la pena decirlo, pero no son la prioridad de lo que se debe predicar. No hay nada de malo en escuchar temas de familia. Yo mismo predico de familia en muchos países, en muchos lugares y aquí dentro de Estados Unidos. Sin embargo, deben ir acompañados de un mensaje de juicio y de exhortación de que el Rey viene, de que Cristo viene y que debemos prepararnos para ello. Y si hablamos de finanzas a la luz de la Biblia, también hay que decir que esas finanzas tienen que ser empleadas para la predicación del Evangelio, porque viene el Rey, Cristo viene, y tú puedes ser un instrumento, yo puedo ser un instrumento colaborador para que la obra de Dios se expanda, para que la palabra corra. Su libro, el libro de Isaías, es una joya literaria, pero además de eso, un libro cargado de escatología o eventos finales. Un libro cargado también de un contexto que no solo se aplica a su época, sino también se aplica mucho de esos apartes a nuestra época, especialmente haciendo énfasis al tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, todo lo que habla Isaías sobre la segunda venida de Cristo es muy extenso. El tiempo no nos daría, quizás habría que hacer una serie solo sobre Isaías y la segunda venida de Cristo. Pero yo en esta serie he decidido tomar solo algunos apartes a lo largo de la historia para mostrar estos aspectos fundamentales. Este es el nombre que lleva nuestra iglesia, Iglesia Adventista. Creemos que Cristo viene pronto, por eso debemos prepararnos para esa segunda venida. Ahora, tomando esto como punto de partida, Isaías es un escritor muy claro sobre algunos temas en relación con Jesús. Recuerden que Isaías vivió 700 y tantos años antes de Cristo, pero Isaías, como profeta, transmitiendo mensajes de Dios a través de ese don maravilloso que Él le otorgó, pues entonces nos habla acerca de la primera venida de Cristo. Y allí encontramos textos como Isaías 7:14 que dice que Jesús nacería de una virgen. Encontramos también hablando del reino eterno y hay varios apartes. Voy a tocar uno de esos ahora, donde el Señor muestra que nos quiere dar un reino por todos los siglos de la eternidad, aquellos que sigamos sus caminos, que nos apartemos del mal, que podamos seguir y vivir su palabra en esta tierra. Y también acerca del juicio final, el juicio final de Dios, ¿cómo lo hará? Pues precisamente voy a tocar o a escoger 3 citas muy importantes del libro de Isaías, muy relevantes, que nos van a ayudar a comprender la conciencia y la claridad que Isaías tenía sobre la segunda venida de Cristo, cómo lo transmitió a los de su época y cómo ese mensaje se transmite a nosotros hoy. Así que, ¿estamos listos? Pues vamos a empezar. Y quiero que empecemos con ese reino de paz que viene con el Rey. Y vamos a empezar con un mensaje cargado de esperanza. Y es que el Señor promete un mundo maravilloso a todos sus hijos. De paso, lo mejor está por venir y en el futuro. Eso es lo que Dios dice. Y un concepto extraordinario que vamos a ver a lo largo de la Biblia y que ya lo hemos visto en los temas pasados de esta serie es que los conceptos de juicio, los conceptos de redención, los conceptos de salvación son repetitivos en toda la Escritura. Por eso, lo mismo que escribió el profeta para su época, hoy puede ser aplicable a nosotros, y la razón es porque Dios quiere que repetir los conceptos para que se nos queden grabados. Así que vamos con este, el reino de paz que viene con el Rey. Quiero que abran sus Biblias conmigo en Isaías, el capítulo 2, el versículo 2 al 4. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice Dios en su palabra, Isaías 2, 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, en esos tiempos estamos ahora, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y podemos leer el versículo 4.
y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Qué hermoso! Qué hermosa perspectiva la que describe Isaías aquí. Todos adorando a Dios. Todas las naciones viniendo de todos los lugares para congregarse a glorificar al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso se ve eso. Pero también qué maravilloso se ve que ya no habrá más guerra. Incluso todas las armas de guerra se convertirán en herramientas para la agricultura, en azadones, en rastrillos, en hoces para cosechar. Un mundo perfecto donde alabamos a Dios y donde disfrutamos el trabajo y la obra de nuestras manos, donde todos cultivamos la tierra, donde no falta nada, donde no hay hambre, donde no hay escasez. Este reino precioso es el que presenta Isaías. Pero para poder entenderlo con detalle, quiero que desmenucemos un poco estos versículos para poder entender cada aspecto de los mismos. Así que noten ustedes también algo interesante, que esto que acabamos de leer tiene su símil y es casi igual, casi idéntico a lo que declara el profeta Miqueas. Vamos a ir a Miqueas. Miqueas, el capítulo 4, el versículo 1 al 3, uno de los profetas menores, después de Jonás. Miqueas, el capítulo 4, el versículo 1 al 3. Y vamos a comparar lo que leímos anteriormente con lo que dice Miqueas 4, 1 al 3. Atención. Acontecerá que en los postreros tiempos, aquí vamos igual, esto es lo que dice Miqueas 4, 1, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Versículo 2, y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 3, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Noten, Dios le reveló no solo esto a Isaías, se lo reveló con las mismas palabras a Miqueas. Aquí tenemos a los profetas en un concierto de adoración, en un concierto diciendo, este es lo que viene, esto es lo que nos espera. Por eso tú y yo debemos prepararnos para este mundo que habla el profeta Isaías y el profeta Miqueas. No para el mundo que estamos viviendo ahora. Este mundo simplemente nos tiene que enseñar lecciones para que ahora disfrutemos de ese mundo extraordinario que está por venir. Pero mientras estamos en este mundo hay cosas por hacer. Mientras estamos por este mundo cargado de violencia, de maldad, de inseguridad financiera, de enfermedades, de muerte, de todas esas circunstancias, pues ha llegado el momento de que podamos ir a la palabra de Dios y pedirle que nos guíe, que nos oriente y que nos muestre cuál es el camino hacia ese mundo maravilloso de adoración y de paz y no de guerra. Volvamos otra vez a Isaías, ya habiendo visto claro eso, y es que al retomar nuevamente Isaías el capítulo 2, y miraremos desde el versículo 2 en adelante, que este mensaje, tanto el de Isaías como el de Miqueas, son para los últimos tiempos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Miren, no es difícil de comprobarlo. Simplemente cuando tú tomas las profecías de Mateo el capítulo 24, dadas por el mismo Jesucristo, y haces un análisis de todos los eventos que Jesús prescribe previo a la segunda venida de Cristo, podrás notar que todos estos eventos se están cumpliendo al mismo tiempo hoy. Aunque la profecía de Mateo 24 fue dada con dos connotaciones, una aplicación primaria para los tiempos de Jesús, haciendo alusión a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, también esa profecía trae una aplicación directa a nosotros, porque lo que hizo Jesús fue responder diciendo,
Estos eventos que les digo sucederán en dos momentos. Uno, antes de la destrucción de Jerusalén, pero ese momento de la destrucción de Jerusalén simplemente será el preámbulo, el anunciamiento de una destrucción mundial que sucederá cuando Cristo venga en gloria. Ahora tenemos con claridad que todas esas profecías se están cumpliendo al pie de la letra y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues entenderlas y vivir con claridad en estos tiempos para estar apartados del pecado y formar parte de los redimidos. Ahora, entendiendo eso, miramos entonces que la casa de Jehová que aparece luego, dice el versículo 2 en la segunda parte, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, pues representa la presencia y el dominio de Dios. Su monte se convierte en el centro de adoración. Recuerden lo que dice Daniel el capítulo 2, que cuando la piedra golpeó a la imagen y destruyó todos los reinos sobre la tierra, pues esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra y ahí vendrían todos a adorarle. Así que lo mismo que está diciendo Isaías es lo mismo que está diciendo el profeta Daniel en el capítulo 2. Isaías fue antes que Daniel. Así que primero lo toma Isaías y luego lo retoma Daniel, porque es el mismo Dios dando el mismo mensaje. Y lo interesante es que el mismo Dios repite el mensaje. ¿Y por qué lo repite? Para que los lectores de hoy que tenemos la Biblia encontremos esa repetición una y otra vez y el mensaje pues quede afianzado en nuestras mentes. Este patrón es interesante porque la Biblia muestra que obviamente Dios va a hacer juicio, pero que también hay restauración. Que hay juicio, pero que también hay redención. Y aquí está mostrando estos versículos la redención de la cual nosotros disfrutaremos. Este pasaje pues anticipa el reino mesiánico, donde Cristo será el rey y donde todas las personas vendrán a buscarle, a alabarle y glorificarle. Es el escenario que nos permitirá disfrutar Cristo por los siglos de la eternidad. Así que el profeta sueña con ese mundo sin conflictos. ¿No te gustaría vivir en un mundo sin conflictos? En un mundo sin ladrones, en un mundo sin cárceles, en un mundo sin enfermos, en un mundo sin hospitales, en un mundo sin delincuentes, en un mundo sin policía. Y todo eso será posible solamente si nosotros podemos vivir conforme a la palabra de Dios. Pero hasta ahora ningún gobierno ha logrado ni logrará poderle brindar a sus habitantes seguridad total. No, no existe. Siempre hay causantes de maldad que buscan destruir y dañar. Y Isaías da estas palabras porque eran las promesas del profeta a la nación de Israel. Y aunque en algún momento pudieron haber disfrutado de paz, pues ustedes saben que un poco más adelante de Isaías, pues fue destruido el templo de Jerusalén y además de eso fue destruida la ciudad y nunca más, hasta el día de hoy, Israel ha podido disfrutar de paz, ni la disfrutará. Esto solo será hasta cuando podamos disfrutar en el reino eterno con Dios. Así que este texto es bien, bien importante. Mientras hoy en el mundo la gente se entrena para matar, nuestros hijos que van a estudiar a las diferentes instituciones de secundaria en cualquier país de donde tú nos ves, tienen ahora que prepararse para el servicio militar, excepto que sea un país donde no haya servicio militar ni ejército, pero casi en todos los países sucede, se están preparando para la guerra. Escucha, nuestros hijos se están preparando para tomar armas y matar. Nunca antes en la historia del mundo los países están invirtiendo tanto dinero en conjunto para rearmarse. Hace poco, apenas unas semanas atrás, fue aprobado en la reunión de la OTAN que todos los países que conforman la OTAN van a invertir el 5% de su PIB, del Producto Interno Bruto, de su PIB, para poder tener más armas, para poder prepararse para la guerra. Todo el mundo se está armando. Ahora, el negocio grande del mundo ahora es hacer armas. Y bueno, Estados Unidos también lo promueve porque ese es uno de sus grandes negocios, hacer armas y vender armas a todo el mundo. Así que nos estamos preparando para momentos bien complicados. Prepárense, porque lo que viene será bien difícil. Lo sabemos, porque la palabra de Dios así
lo establece. Pero qué bueno sería que en lugar de estarnos preparando para la guerra, nos estuviéramos preparando para la eternidad. Qué bueno que nos estuviéramos entrenando para poder vivir con Cristo para siempre. Que el entrenamiento sea para vivir en esa tierra maravillosa y gloriosa, donde reinará el Mesías, donde Él estará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. El mundo está hoy marcado por guerras, conflictos, pero pronto el mundo estará marcado por la paz. Por eso prepárate, y esta es buena noticia, el Rey viene. Pero bueno, así como hemos presentado que el Rey viene, tengo que presentar la otra cara de la moneda. Y esta es la noticia que acabamos de dar, buenísima. Ese es el evangelio para todos los que deseamos ser salvos, para todos los que deseamos vivir con Cristo, para aquellos que hemos tomado la decisión de bautizarnos y de formar parte del pueblo de Dios. Y cuando hablo de bautizarnos, hablo de tal como la Biblia lo enseña, no por aspersión, sino por inmersión, no cuando somos bebés, sino cuando tenemos uso de razón. Y después de, que ese no es el tema ahora, pero si tú tienes una iglesia adventista cercana, ve, busca esa iglesia adventista cercana. Si ya conoces de estos temas a través de Sun TV, di que quieres estudiar y bautizarte lo más pronto que puedas para formar parte de los salvos, de los escogidos de Dios, que viviremos en el reino con el Mesías, Él gobernando. Pero quiero ahora entrar en el mensaje de juicio. Y ese mensaje de juicio es previo, antes de este reino que les acabo de anunciar. Ya vimos cómo Isaías está en común acuerdo con los otros profetas de la Biblia dando este mensaje, pero ahora también está de acuerdo dando el mensaje de juicio. Vayan conmigo a Isaías, el capítulo 13. Otro texto muy poderoso. Isaías 13, y vamos a mirar desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Isaías 13, 6 al 13. Y dice Dios en su palabra: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento de Todopoderoso. Habrá desolación. Versículo 7, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Versículo 8, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Y aquí, lo que les dije hace algunos momentos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. Aquí está la asolación o el asolamiento, la tierra sola, y raer de ella sus pecadores. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad, dice Dios, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia o el orgullo de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, y en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Wow. Saben que cuando yo leo esta descripción de los tiempos finales, dada por Isaías, estoy viendo que muchas de esas cosas suceden ahora. Y quizás voy a ir de atrás hacia adelante. La tierra moviéndose. Hace poco hubo uno de los terremotos más grandes de la historia en Rusia. Se activaron 7 volcanes como consecuencia de ese terremoto. Volcanes que hacía más de 300 años no estaban activos. La tierra está temblando. Se moverá la tierra de su lugar. Los altivos, muchos de los altivos desaparecerán. Ahora, las guerras, ¿por qué se dan? Por el orgullo del hombre. Estas guerras de las que le hablé al principio, esas guerras de Ucrania y Rusia, el orgullo de los hombres. Cada uno queriendo mostrar su poderío, queriendo quitarle tierra al otro. La palabra de Dios muestra que el terror llegará a las naciones. Habrán dolores. Y quiero decirles que desde la perspectiva bíblica y la perspectiva adventista, nosotros estamos ya viviendo los dolores de parto. Y el alumbramiento que será la venida de Cristo. Y los dolores de parto que son las señales previas a la venida de Cristo.
Así que para poder entender esta perícopa o esta porción de la Escritura, tenemos que hacer algún análisis detallado de ello. Número uno, Dios va a intervenir directamente. Así lo muestra la palabra del Señor. El día de Jehová, dice el versículo 6, está el día de Jehová. Él tiene que actuar. Dios no se queda de brazos cruzados. Si tú crees que en este mundo toda la maldad y todo lo que está sucediendo es porque Dios no está actuando, es todo lo contrario. Dios está impidiendo ahora que muchas cosas malas sucedan con sus ángeles, para que de esa manera los hijos de Dios que han de ser salvos tomen decisiones. Por eso, si tú no has tomado decisión, toma decisión por Cristo, entrega tu vida a Dios. Pero muy pronto todos, escuchen, los ángeles que están reteniendo los vientos o los problemas o los conflictos o las guerras se van a retirar. Y te voy a decir algo, ese momento está a punto de llegar. Para mí, a la luz de lo que la Escritura presenta, estamos viviendo los momentos finales. La pandemia comenzó a desencadenar una cantidad de situaciones que están aumentando sin precedentes. Estos acontecimientos predichos por el profeta Isaías los estamos viendo hoy mismo y contactan con los mensajes de los tres ángeles, porque una de las cosas interesantes es que Isaías presenta esta profecía hacia Babilonia. Por eso, cuando ustedes leen en algunas Biblias el capítulo 13 de Isaías, van a encontrar un subtítulo que dice Profecía contra Babilonia. Y quiero decirles que muchas de esas cosas se cumplieron allá en Babilonia, pero el concepto profético se repite al final de la historia. Y gracias a Dios, porque para poder entender lo que sucede al final de los tiempos, tenemos que entender lo que sucedió allá en el pasado. Gracias porque el Señor nos ha dejado claro que esas cosas que sucedieron en Babilonia suceden ahora también. Solo que la Babilonia actual es diferente a la Babilonia antigua. Como adventistas del séptimo día hablamos de que esa Babilonia actual es un sistema religioso apóstata que habrá al final de los tiempos, que ha llevado a la gente a no obedecer los mandamientos de Dios. Y aunque podría decir que enseña los mandamientos de Dios, no los enseña como están en las Escrituras. No enseña, por ejemplo, que se debe guardar el sábado como el día del Señor. No enseña que es pecado adorar imágenes como la palabra del Señor lo presenta, como una abominación a Jehová, porque al único que se debe adorar es a Él y a nadie más, a ningún otro ser. Y esa Babilonia recibirá el castigo. Esa Babilonia religiosa con sus líderes religiosos recibirán la paga por su extravío y por haber hecho extraviar a miles de millones de personas sobre el planeta Tierra. También encontramos ahora que estas señales del fin tienen una concordancia con muchos otros profetas de la Biblia. Y aquí quiero que miremos algunas de esas profecías con las que concuerda Isaías. Vamos al libro de Joel. El capítulo 2, el versículo 30 y al verso 31. Joel, capítulo 2, el versículo 30 al verso 31. Y dice la palabra del Señor. Espero que estén conmigo para que podamos leer juntos. Joel 2, 30 al 31. Dice Dios en su palabra. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando leo estas palabras de Joel y veo cómo la tierra está sufriendo, veo como nunca antes en la historia, incendios por doquier, como columnas de humo, como lo predice Joel, se están moviendo incluso alrededor del planeta Tierra, como los incendios en Canadá han dejado casi en tinieblas a ciudades como Chicago. Yo mismo he tenido que experimentar hace algunos años atrás de fuertes incendios en California y que cuando salimos en la mañana a la calle no podíamos presenciar nada porque la oscuridad era muy fuerte debido a la intensidad del humo que estaba cubriendo la ciudad donde yo personalmente estaba viviendo, aquí en el norte de California. Así que estas cosas están predichas.
Tenemos que abrir los ojos. No podemos ser ausentes al mensaje de los profetas. Y como Isaías y como Joel y otros más lo muestran con claridad. Aquí hay señales cósmicas, como el aumento de los eclipses que hacen ver la famosa luna de sangre, pues ahora son más plausibles en nuestros últimos días. Si quieres, date una vuelta por la página de la NASA, donde estuve investigando acerca de eso, pero ahora quizás el tiempo no me permite mostrarlo con detalle. Podemos mirar cómo estas profecías, tanto de Isaías como la profecía de Joel, coordina perfectamente con la profecía del mismo Señor Jesucristo en Mateo el capítulo 24. Y vamos a mirar el versículo 29 y el versículo 30. Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Mientras que Isaías presenta que llegará el día de Jehová, igual que lo hace Joel, aquí nos está mostrando que el día de Jehová es la segunda venida de Cristo. De la misma manera como Isaías y Joel describen estos acontecimientos en la tierra y acontecimientos cósmicos, también lo está demostrando el mismo Jesucristo con sus palabras. Miren, desde el año 1755 comenzamos a contar nosotros estos últimos días, con el gran terremoto de Lisboa, el terremoto más grande jamás sentido en la historia de la humanidad hasta aquel entonces. No tanto por su intensidad, que fue muy alta, sino también por su duración, que se sintió en casi todo el planeta. 1755, pero luego el día oscuro registrado en los Estados Unidos, el 19 de mayo de 1780. Quizás no se han vivido días tan oscuros como aquel, pero ahora estamos viviendo muchos días oscuros como consecuencia de las grandes columnas de nube que están corriendo sobre el planeta como consecuencia de los grandes incendios. La caída de las estrellas el 13 de noviembre de 1833, que afectó gran parte del planeta, y cómo el planeta Tierra entra en una estela de Leónidas y de esa manera asteroides entran sin precedentes al planeta Tierra ese día. Todos estos eventos han sido históricamente reconocidos no solo por los pioneros adventistas, sino por personas de otras denominaciones como los preliminares del fin, como el inicio del fin del tiempo. Sin embargo, Isaías, además de eso, también anuncia que habrán juicios. Juicios que ya estamos viendo. El año pasado, la ciudad de Los Ángeles vivió el peor incendio de toda la historia de la ciudad. Grandes mansiones fueron arrasadas por el fuego. Catalogado la catástrofe más grande económicamente hablando en la historia de los Estados Unidos. Así que estamos viviendo los dolores de parto y los anticipos del juicio venidero. Desastres, en solo 2025 han habido por lo menos unos 15 desastres naturales con consecuencias lamentables y pérdidas billonarias. Inundaciones en Texas, matando decenas de personas. Hasta hoy todavía hay muchos de esos niños desaparecidos. También inundaciones fuertes en China, Centroamérica, Sudamérica, los incendios forestales en Europa, el Mediterráneo, Australia, Canadá, Estados Unidos, la violencia descontrolada en todas partes del mundo. Oh, mis queridos, necesitamos despertar porque el rey viene. Y las profecías de Isaías, aunque se cumplieron en gran parte con la anterior, la antigua Babilonia, hoy se cumplen con la Babilonia moderna y en el mundo actual. La aplicación para nosotros hoy sobre todos estos acontecimientos es que necesitamos despertar. Se ha dejado de predicar en los púlpitos sobre esto. No es tiempo de ser indiferentes a estos mensajes.
Es tiempo de volver a predicar con fuerza estos mensajes que advierten la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también los mensajes de la urgencia de predicar el Evangelio. Me siento privilegiado de poder dirigirme a ustedes a través de Zoom TV, un ministerio que está creciendo de manera extraordinaria en el mundo, especialmente Zoom Latino, en donde cada vez miles de personas de diferentes países de habla hispana nos están viendo, nos están inscribiendo, se están contactando con nosotros. Agradecemos que sigan apoyando y compartiendo estos importantes temas con muchas personas que necesitan prepararse para la segunda venida de Cristo. Y ahora es a través de la tecnología que se está avanzando en el esparcimiento de la palabra de Dios por doquier. La Iglesia Adventista está tomando medidas después de este último congreso de la Conferencia General para usar más profusamente la tecnología a fin de llegar a lugares y a personas que nunca antes hemos llegado. Dios tiene miles de maneras, dando sabiduría al hombre para poder comunicar su evangelio, y las nuevas tecnologías es una manera poderosa de hacerlo. Así que hay que predicar con urgencia que Cristo viene. Necesitamos más laicos, pastores, que retomen nuevamente estas verdades de la segunda venida de Cristo. Por eso nos llamamos adventistas, porque creemos que Cristo viene pronto, creemos en el advenimiento inminente de Jesús. El Rey viene, y el Rey viene con juicio. Y todos estos juicios se están cumpliendo hoy en el planeta. Pero así como hemos hablado con claridad acerca de ese mundo maravilloso que Dios promete, donde el Mesías reinará, pero que antes de eso habrán fuertes mensajes de advertencia a todo el mundo a través de señales en los cielos, en la tierra, y a través de nosotros como su iglesia predicando. Debemos decir también que el profeta Isaías no se queda allí. También habla acerca de cómo será aquel momento en el que el pecado será destruido por completo de la faz de la tierra. Y precisamente por el Rey que viene. Vayan conmigo al tercer texto que hemos seleccionado del profeta Isaías. Y está en Isaías el capítulo 66, el último capítulo de Isaías. Los versículos 15 y el versículo 16. Isaías 66, 15 y 16, dice Dios en su palabra. Isaías 66, 15 y 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Versículo 16. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Fuego. Cuando se habla del infierno, realmente la Biblia habla es del momento cuando será extinguido a través de fuego al pecado y a los pecadores para siempre, a los inicuos y sobre todo al causante de todo el pecado de la humanidad, a Satanás mismo. Y ahora permítanme hacer un análisis de esta porción de la Escritura. Jesús vendrá con fuego. ¿Qué representa el fuego? Bueno, el fuego es para purificar. Si tú quieres procesar el oro, tienes que ponerlo en fuego. Si quieres limpiar los metales de impurezas, tienes que ponerlo en fuego hasta que se derrite y puedes separar el metal limpio de las impurezas. El fuego es señal de santidad devastadora de Dios frente a la injusticia. Pero vamos a mirar algunos textos que quizás pueden orientarnos en relación con eso. Miremos Malaquías. Ya lo ha dicho el profeta Isaías en el capítulo 66, pero vamos a Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías, el capítulo 4, el versículo 1 y 2. Malaquías 4, 1 y 2, hablando precisamente del gran día de Jehová. Dice el Señor, porque he aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Una de las cosas interesantes que a mí me agrada de leer la Escritura y las profecías de la Biblia y estas profecías de juicio es que siempre que Dios habla de juicio, habla de redención. Siempre que habla de juicio, habla de salvación. Siempre que habla del castigo para los impíos, también habla de la recompensa para los justos. Y esto muestra un equilibrio extraordinario. Y qué bueno que Dios hable así, porque solo habrán dos grupos al final de la historia: los salvos y los perdidos, los impíos y los justos. ¿En qué grupo tú quieres estar? Pues tienes que tomar tu decisión ahora, porque si estás del lado de los impíos, ya la Biblia ha dicho que lo único que espera para ti es fuego abrasador, es muerte eterna, es desaparecer de la existencia. Pero aquellos que decidan vivir con Cristo para siempre, su existencia será prolongada. Ahora, ya miramos cómo otros profetas pues están de acuerdo con el mismo mensaje. Recuerden, el autor es el mismo. El autor es Dios y está revelando lo mismo a los profetas. Pero volvamos otra vez a Isaías. Hay muchos más textos, pero el tiempo, por supuesto, no permite tocarlos todos, ¿verdad? Así que volvamos otra vez a Isaías y miremos cómo Isaías deja por claro ahora en Isaías el capítulo 66, cómo sigue esta situación. Versículo 15, porque aquí que vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Cuando habla de carros, pues está haciendo alusión a los carros de guerra, viniendo como un triunfador, viniendo no solo él, sino también con sus ejércitos celestiales. Y estos carros son una metáfora de velocidad, son una metáfora de poder, son una metáfora también de fuerza irresistible, son una metáfora de alcance, de despliegue glorioso del poder de Dios. Y eso es lo que sucederá cuando Cristo venga a desaparecer el pecado totalmente. Él viene con su fuerza, con su poderío, a juzgar. Y sigue diciendo ahora, el mismo versículo 15, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, pero luego dice el 16, pero juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y aquí hay algo muy importante, Isaías 66, 16. Él viene a juzgar a todo el mundo. Ya lo hemos visto en los otros apartes, cuando vimos al primer profeta, Enoc, que habla de juicio, cuando hablamos de Noé, que habla de juicio, cuando hablamos a través del santuario, las imágenes del santuario, que también habla de juicio, y ahora cuando venimos a Isaías, que también habla de juicio sobre los malos. El concepto es el mismo, se repite, y todavía hay algunos predicadores que no hablan del juicio, incluso dicen que el juicio de Dios no existe, y yo digo, pero tienen que ser ciegos, porque la palabra de Dios es extremadamente clara y poderosa. No es sino ir de libro en libro y encontramos el mismo mensaje. Pero me encanta saber que encuentro el mismo mensaje, porque eso me deja ver que el autor es el mismo. Es Dios, poderoso. Y todo hombre será juzgado, sin excepción. Los que hagan lo correcto heredarán la vida eterna. Los que sigan el mensaje de la palabra heredarán la vida eterna. El que sigue sus ideas, lo que él cree, lo que piensa, pues está en un tremendo peligro, porque en este mundo no se pueden seguir ideologías. Debemos seguir la palabra de Dios. Y juzgará con justicia. Y termina el texto diciendo, y los muertos, estamos en Isaías 66, 16, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Multiplicados. Y yo quiero con este texto anticiparte al tema que sigue, porque el tema que sigue en la serie El Rey Viene, voy a hablar acerca de el juicio en el lagar de la ira de Dios, y ahí hablaré de los muertos que serán multiplicados. Pero el punto aquí es que aquí hay un efecto histórico y escatológico.
porque los malos que oprimieron al pueblo de Dios, en este caso los babilonios, fueron destruidos y experimentaron gran mortandad. Dios juzgó por la destrucción del templo, por haber deportado y maltratado a los hijos de Dios de Israel, a los de Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, que fue deportado. Juzgó a Babilonia y Babilonia desapareció como nación y como imperio en el mundo. Y muchos muertos, pues hubo como consecuencia de ello. Pero al final de la historia, la Babilonia simbólica, el poder religioso apóstata al final de la historia, que hoy está gobernando en el mundo, también sufrirá lo mismo. Y muchos de sus líderes tendrán que pagar por el extravío al que han llevado al pueblo de Dios. A hombres y mujeres sinceros como tú que estás viendo este programa, que necesitas seguir los principios de la palabra y necesitas guardar los mandamientos como están en la Escritura, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17, y no como alguien simplemente los enseña o cree enseñarlos, no siguiendo ideas, sino siguiendo el escrito está. Mis queridos, la venida del Señor será con fuego. La venida del Señor será universal. La venida del Señor será para acabar los falsos cultos. La venida del Señor será para poder restaurar al hombre. Y con eso vamos a terminar. Quiero que ahora vayan, recuerden, Dios siempre que habla juicio y castigo a los impíos, también habla de redención para los justos. Y quiero que vayan conmigo ahí mismo en Isaías, el capítulo 66, al verso 22 y al verso 23. Miren cómo termina este capítulo, cómo se cierra de manera extraordinaria el libro de Isaías. Versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Notaron? Un cielo nuevo, esta tierra será purificada con fuego y será hecha totalmente nueva, para que tú y yo la disfrutemos por los siglos de la eternidad. Dios hará ese nuevo planeta. Así también lo describe Apocalipsis en el capítulo 21. Y vayan conmigo a Apocalipsis 21, el versículo 1 al 4. Apocalipsis 21, 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, o la habitación de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y yo, Dios mismo, estará con ellos como su Dios. Y me encanta el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Queridos, hay juicio, pero hay redención. Una tierra nueva, un mundo nuevo para los justos. Ese reino mesiánico, donde no habrá más guerra, donde nunca más nos prepararemos para la guerra. Quiero terminar diciendo que Isaías 2 nos anuncia ese tiempo en que todas las naciones acudirán al monte del Señor en paz. Y también así termina Isaías 66. Todos irán de sábado en sábado y de mes en mes a alabar al Señor. Isaías 13 advierte acerca del juicio inminente y visible sobre los poderes impíos. Habrá juicio, habrá destrucción para todos los que se alejaron de Dios. Pero Isaías 66 revela cómo será esa fase ejecutiva. Será con fuego para acabar totalmente el pecado y para restaurar el orden que Satanás comenzó en el planeta. Mi querido, estas verdades son para ti. Toma tus decisiones hoy. Acepta a Cristo como tu Señor. Sigue el consejo de los profetas y preparémonos para obtener redención en Cristo Jesús. Gracias por haber estado aquí en el culto divino. Y gracias por apoyarnos también, Asun TV Latino, con tus donaciones. Entra a Asun TV Latino y allí puedes donar.
Dios te bendiga. Dios te guarde.